everybody, welcome to our new English lessons. Today we have our lesson number 19th. So welcome to everybody. Bienvenidos a todos, estamos en la clase número 19 y estamos en una parte importantísima del inglés llamado past perfect, llamado pasado perfecto. Oh my God, estamos súper ya adelantados. Quiero felicitar su constancia, quiero felicitar las ganas que ustedes tienen de compartir, de aprender, de interactuar con nosotros, de participar en clase. Agradecer a todas las personas que nos envían sus tareas, los deberes que nosotros dejamos todos los días para que ustedes practiquen. Las personas que nos escriben, que se suscriben. Bienvenidos todos. Somos el mejor curso de inglés disponible en la web. Vamos a dar el día de hoy un tema importante llamado Past Perfect. El pasado perfecto es más conocido comúnmente, algo así como que es el pasado del pasado. ¿Cómo es eso, profesor? El pasado del pasado, ¿a qué se refiere? Que es una secuencia de dos acciones pasadas. El pasado perfecto es algo que ocurrió antes de otra acción. Nuestro escenario real es una acción en pasado. Y sobre esa acción en pasado hay algo que está más al pasado todavía. Es como un super pasado, vamos a ponerlo así. Dice así, vamos a poner un ejemplo aquí. She had left when he arrived. Ella se había ido cuando él llegó. Este es el presente. Muy bien. Y el pasado que tengo yo es que él llegó. Muy bien, este es el más cercano al presente, eso es pasado. Pero cuando él llegó, ella ya se había ido. ¿Qué sucedió primero? ¿Que llegase él o que ella se haya ido? Pues cronológicamente hablando, primero se fue ella y después él llegó. Entonces yo puedo decir que cuando él llegó, ella ya se había ido. Esa es una parte importante del pasado perfecto. Algo sucedió, pero antes que eso suceda, algo más sucedió. Para cuando yo llegué, mi madre ya había cocinado la cena. Cuando yo fui a hablar con mi jefe, él ya se había dado cuenta de la falta, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Pues es sencillo, quiere decir que hay una acción que sucedió antes de otra acción. Y de esa manera las cosas pues están secuencialmente organizadas. Vamos a ver qué dice la definición. The past perfect is used to talk about two actions in the past and to make clear the sequence of events. Para hacer claro o de poner en claro la secuencia de eventos. It shows that one action happened before the other. Muestra que una acción sucedió antes de otra acción. Por ejemplo, concept question. Vamos a ver acá las concept questions. Miremos esto, por favor. Recuerden, él llegó, pero cuando él había llegado, ella ya se había ido. Are we talking about the past? ¿Estamos hablando del pasado? Oh yeah, estamos hablando del pasado. How many actions are there in the past? ¿Cuántas acciones hay aquí en el pasado? Hay dos acciones. Good. Did both actions happen at the same time? ¿Ambas acciones sucedieron al mismo tiempo? No. Esta sucedió primero y esta sucedió segundo, cronológicamente hablando. So, did one action happen before the other? Entonces, una acción sucedió antes que suceda la otra. Efectivamente. Esta sucedió primero y luego sucedió esta. Which action happened first? ¿Qué acción sucedió primero? Sucedió esta. Ella se fue. Y para cuando él llegó, ella ya se había ido. Y ninguna acción repercute en el presente. ¿Por qué? Porque por algo se llama pasado. Very good. Formamos el pasado perfecto con el verbo auxiliar had. Con el verbo que tienen ustedes aquí. Had. And the past participle of a verb. Y el pasado participio de un verbo. Por ejemplo, tenemos started, taken, etc. Tenemos acá la forma full y la forma corta. Y todos los pronombres trabajan con had. Nosotros podríamos interpretar had como había. Yo había ido. Ella se había enterado. Nosotros habíamos comido.
Por ejemplo, para cuando ellos llegaron, nosotros ya habíamos comido. ¿Se dan cuenta? Habíamos. O se puede poner de la forma corta, con la contracción. En lugar de had, le ponen un apóstrofe D. Entonces, yo puedo decir I had taken it or I'd taken it. Ambos están bien. They had no started. O puedo decir they hadn't started. De forma negativa. Ay, lo siento. Ambos son correctos aquí. Mira esto, look at this. A year ago, un año atrás, Jenny is flying to Rome. Jenny está volando a Roma. She thinks, I have never been on a plane before now. Jamás he estado en un aeroplano, en un avión, antes de esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahora que Jenny ha estado volando, puedo decir, Jenny flew to Rome last year. Jenny voló a Roma el año pasado. She had never been on a plane before that. Ella jamás había estado en un avión antes de eso. Es su primera vez, digámoslo así. When we talk about an action or situation in the past time, we use the past simple. Cuando hablamos de un evento, una situación en el pasado, nosotros utilizamos el pasado simple. Yo caminé, yo pinté, cociné, leí, estudié. If we talk about an event before that time, pero si hablamos de un evento antes de ese tiempo, usamos el pasado perfecto. Nuestro escenario, nuestra trama, nuestro background habla acerca de una acción en pasado. ¿Te das cuenta? Yo llegué a casa y la cena ya había sido cocinada. Yo llegué a casa y mis hijos ya habían decidido ir a dormir. Antes de que yo haga esa acción en pasado, me remonto más al pasado. Y utilizamos el had. Aquí tienes otro ejemplo. Last Saturday, el sábado pasado en el cine, Mary dijo, We don't need to queue because I've already bought the tickets. No necesitamos hacer la fila, la línea para poder pasar al concierto, por así decirlo. Yo ya he comprado los tickets. Ahora, hablando acerca del sábado pasado, Mary dice, We didn't need to queue because I had already bought the tickets. Nosotros no necesitábamos hacer la fila, la cola, la línea para ingresar, porque yo ya había comprado los tickets. ¿Te das cuenta? Una acción detrás de otra acción, cronológicamente hablando. If we talk about a series of past events in order, we use the past simple. Si hablamos de una serie de eventos que están en orden, atentos con esto, para eso usamos el pasado simple. Una serie de eventos en orden. Por ejemplo, I saw a beautiful bird in my garden. Yo vi a un ave hermosa en mi jardín. B. I went to get my camera. Yo fui a conseguir mi cámara. The bird blew away. El ave se fue. I returned with my camera. Retorné con mi cámara. Evento 1, evento 2, evento 3, evento 4 y terminó allí, en el pasado. No repercute en el ahora. Yo vi un ave en mi jardín. Yo fui a por mi cámara. El ave se fue y yo retorné con mi cámara. Aquí yo hablo de una serie de eventos pasados que están en orden. Sin embargo, si necesitamos el pasado perfecto para ser claro o dejar en claro que uno de estos eventos no está en orden. Por ejemplo, yo retorné con mi cámara. El ave ya se había ido. Quiere decir que el ave se había ido, había partido antes que yo retornase. ¿Se dan cuenta? Acá quedamos en claro que hay un evento que sucedió antes que el otro. Muy bien. Y no hay un orden como el que tienen aquí. Vamos a compararlo. El pasado simple con el pasado perfecto. Vamos a poner esto aquí. Dice, pasado simple. When I returned with my camera, cuando retorné con mi cámara, the bird flew away. El ave se fue. Quiere decir, it went after I returned, que se fue después que yo retorné. En cambio, el pasado perfecto dice así. When I returned with my camera, cuando retorné con mi cámara, the bird had flown away. El ave se había ido.
quiere decir he went before I returned. Que se fue antes que yo retornase. ¿Se dan cuenta? Miren aquí. Acá quiere decir que yo regresé, aquí está el muchacho con su cámara y el ave se está yendo. Yo tomé la foto, el ave se fue. En cambio aquí la persona está regresando para tomar la foto, pero ya en ese momento el ave se había ido. No pudo tomar la fotografía. Aquí sí. ¿Se dan cuenta la diferencia? Muy bien. The past perfect is used in reported speech. El pasado perfecto se usa en algo llamado reported speech. Y eso lo vamos a ver en unas clases más todavía. Todavía les falta un poquito más para eso. Pero cuando hablamos de reported speech, vamos a practicar un poco ahora. Es cuando tú reportas algo que hizo la otra persona. Por ejemplo, imagínate que yo te diga lo siguiente. Yo soy Jesús, tu profesor de inglés, y te comento algo a ti. Te digo, por ejemplo, imagínate que te llamas James o te llamas Sandra. Hey James, how are you? ¿Cómo estás, James? Te comento, ayer fui al gimnasio. ¿Cuándo pasó mi acción? Pues pasó ayer, la acción terminó. Ayer fui al gimnasio. Pero imagínate ahora, James le quiere contar a Sandra lo que yo hice. Naturalmente James no lo puede contar en el mismo contexto que yo. Sin embargo, James puede decir lo siguiente. Jesús dijo que él... Mira, Jesús dijo, eso ya es pasado simple. O él me dijo, porque fue en el pasado, ¿verdad? Yo le conté a James algo. Jesús me dijo que él había ido al gimnasio ayer. Eso se llama reported speech. Cuando yo reporto algo, yo cuento algo, narro algo en tercera persona. Por ejemplo, yo puedo decir, hace 2 semanas vi una película fantástica. Te la recomiendo, James. Y James se lo cuenta a Sandra. Sandra, no sabes, hablé con Jesús y él me dijo, él me comentó, él me anunció, él me dijo que él había ido al cine hace 2 semanas y recomienda esta película. Estaría mal decir Jesús me dijo que él fue al cine. Porque tengo un evento en pasado y lo estoy reportando más al pasado aún. Yo cociné pizza el fin de semana pasado. Jesús dijo que él había cocinado pizza el fin de semana pasado. Tengo Jesús dijo, pasado simple, más el pasado perfecto. Yo puedo decir, el año pasado compré un auto. Y tú quieres reportarlo a otra persona. Jesús me dijo que el año pasado él sí había comprado un auto. ¿Te das cuenta? Eso es reported speech. Y dice así, I have suffered from asthma for many years. Yo he sufrido de asma por muchos años. She told the doctor that she had suffered. Ella le dijo al doctor que ella había sufrido de asma por muchos años. Aquí, señores, está la palabra told, la palabra que ustedes deben usar. She told the doctor, ella le dijo al doctor que ella había sufrido de asma por muchos años, por ejemplo. Y ahora vamos a practicar, oh yeah. Muy bien, practicamos entonces, dice así. Escribe oraciones, write sentences about what these people had already done, acerca de lo que estas personas ya han hecho, or had never done before, o que jamás hayan hecho antes. Use the past perfect. Utiliza el pasado perfecto. Y utiliza la palabra already y utiliza la palabra never. Vamos a los ejemplos para que lo puedas tener más claro. Dice así. Last summer, el verano pasado, Mary won a medal for the 3rd time. El verano pasado, Mary ganó una medalla por 3ª vez. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ella ganó una medalla antes que eso? Claro, si es 3ª vez, quiere decir que hubo una segunda y hubo una primera vez, ¿verdad? Dice así. She had already won 2 medals before that. Ella ya había ganado 2 medallas antes de eso. Very good. Otro ejemplo. Last year, el año pasado, Ken visited Scotland. Ken visitó Escocia for the first time, por primera vez. Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente. Si esto fue la primera vez, pues antes de eso jamás había habido una primera vez. Si no, no sería
primera vez, ¿verdad? Ken nunca o jamás había visitado Scotland antes de eso. Y utilizamos en todo la palabra antes de eso, ¿no? O anteriormente. Number 1, last weekend, el fin de semana pasado. Last weekend, vamos a poner esto aquí. Tom rode a horse for the first time. El fin de semana pasado, Tom montó un caballo por primera vez. Si dice primera vez, pues tomamos el ejemplo que hemos visto hace unos segundos, porque no hay algo antes de la primera vez, ¿verdad? Entonces sería, he, en este caso Tom, had never que jamás había montado un caballo. Before that. Él jamás había montado un caballo before that, por ejemplo. Number 2. Last summer, Jeff ran in marathon for the 6th time. El verano pasado, Jeff corrió una maratón por sexta vez, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. Number 2. He, before that. Él, antes de eso. ¿Qué tenemos aquí? Si él corrió ya por sexta vez, ¿qué quiere decir? Que él ya había corrido. Él ya había corrido, ¿qué? In a marathon. Él ya había corrido in 5 marathons. Before that. Él ya había corrido en 5 maratones antes de eso. ¿Por qué? Porque esta fue su sexta vez. Pero él ya había corrido, ¿te das cuenta? Él corrió su sexta maratón el verano pasado. ¿Cuándo pasó eso? El verano pasado. Quiere decir que es una acción que terminó, es una acción que está finito, ¿verdad? Porque él ya corrió el verano pasado. Pero antes de esa acción, que fue el verano pasado, muy bien, y que fue su sexta vez, hubo una quinta. Allí utilizamos el pasado perfecto. ¿Te das cuenta? Es el pasado del pasado. Una acción que pasó antes de otra acción. Number 3. Dice así. Last week Susan wrote a poem for the first time. La semana pasada Susan escribió un poema por primera vez. Eso fue la semana pasada. Entonces acá sería she, ella. ¿Ha escrito alguna vez? No, es la primera vez. Entonces, she had never written. Ella jamás había escrito a poem before that. Ella jamás había escrito un poema antes de eso. Very good. Number 4. Número 4. Dice así. Last week Anne appeared on TV for the first time. El fin de semana pasado Ana apareció en televisión por primera vez. She, y si es la primera vez, usamos lo mismo. She had never appeared on TV before that. Ella jamás había aparecido en TV antes de eso, por ejemplo. Number 5. Last summer, el verano pasado, Tony played tennis. Tony jugó tenis at Wimbledon for the first time. For the 5th time, actually. Que el verano pasado Tony jugó tenis, dice, en Wimbledon, que es el estadio Wimbledon, ¿no? Por excelencia, la meca del tenis. Es como el Maracaná de Brasil, por ejemplo. Y lo jugó por quinta vez en el estadio Wimbledon. Tenemos before that, entonces he, si ya había hecho eso antes, he had, already played. Usamos el pasado participio, no se olviden también. He had already played. Él ya había jugado at Wimbledon. He had already played at Wimbledon 4 times. 4 veces. Before that. Antes de eso. Fácil, ¿eh? Number 6. Last year, Jeanne wrote her 3rd novel. El año pasado, Jeanne escribió, dice así, su tercera novela. Entonces, como es su tercera, nosotros entendemos que she had already written. Ella ya
había, el already significa eso, el ya, y lo hemos explicado en la clase 14 o 15, 15, si no me equivoco. She had already written 2 novels before that, 2 novelas antes de eso. No te olvides que si por algún motivo te has perdido alguna clase, tú puedes verlas en la repetición de nuestros videos que están grabados para ti, para que los puedas tener, ¿ok? No se olviden, es importante. Vamos a la siguiente. Esto lo pueden hacer ustedes en casa. Esto quiero hacerlo con ustedes. Esto es una tarea para que por favor lo puedan hacer. Este es el deber que deben hacer, por favor, las tareas. Y lo envían a nuestro Messenger para ver cómo les fue, ¿ok? Vamos al siguiente. Dice así. Usamos el pasado perfecto para completar las oraciones. Vamos a usar reported speech. Dice, last summer Pam said. Perdón. El verano pasado Pam dijo, I've always wanted to fly in a helicopter. Siempre he querido volar en un helicóptero. Pam dijo, that she, que ella, had always, siempre había querido volar en un helicóptero. Porque ella dice en el enunciado pasado, siempre he querido volar en un helicóptero. Y Pam dijo que ella siempre había querido volar en un helicóptero. Reporto lo que ella ha dicho para que tenga sentido en el pasado perfecto. Jesús fue al gimnasio la semana pasada. Jesús dijo que él había ido al gimnasio la semana pasada. Number 1. Fred dijo, Jack has just gone out. Que Jack se acaba de ir. Fred nos dijo that Jack, ¿qué? Had, ups, está muy pequeño creo. Vamos a ponerlo ahora sí. Had just gone out. Que Jack acababa de irse en este aspecto. Has just gone out. Reportamos con el pasado perfecto. Number 2. Robert said to Jill. Robert le dijo a Jill, have you ever been to Cambridge? ¿Alguna vez? Oh, sorry, no dice alguna vez. ¿Has estado en Cambridge? Robert said to Jill. Y Robert le preguntó a Jill si ella había estado, had been to Cambridge. Aquí ya no es pregunta porque estoy reportando, no estoy preguntando, reporto la pregunta. Es una especie de chisme, si lo quieres decir así. No sabes, pero Pepito me dijo que él se había fugado con una chica hace un mes. No sabes, pero Juancito me dijo que él había reprobado la materia. Y él me dijo, este es el pasado, me dijo, porque es pasado, que él había. Lo mismo aquí. Es una pregunta que estoy reportándolo, pero al momento de reportar ya no es más pregunta. Number 3. When the boys came home, Mrs. Brock said, I've made some sandwiches. Cuando los muchachos llegaron a casa, la señora Brock dijo, he hecho algunos sándwiches. Oh, qué genial. Mrs. Brock told the boys, Mrs. Brock le dijo a los muchachos, que ella, that she, había que, had made some sandwiches. Very nice. Que ella había hecho algunos sándwiches. Recuerden que pueden en el chat también ustedes escribir las respuestas. De manera que si nosotros notamos que hay algo que puede mejorar, se lo diremos. Participen, por favor. Este es un curso muy participativo. Number 4. I know your cousin. Yo conozco a tu prima. Said Tom. Dijo Tom. I met her. Yo la conocí a ella. En Amsterdam. Tom said he knew my cousin because Tom dijo que él conocía a mi prima porque él había met her. Y usamos, recuerden, el pasado participio. Esa lista de verbos también la tienes tú. He had met her in Amsterdam. Que él había conocido en Amsterdam. Vamos a la número 5. Bob was talking to John and he said, have you ever been to Japan? ¿Alguna vez has estado en Japón? Es lo que Bob, cuando estaba hablando con John, él le dijo. Bob le preguntó a John si
ella... caray, no sabía que Jan era un ella. Si ella había, if she had ever been to Japan, por ejemplo. Bob asked Jan if she had ever been to Japan. Si ella alguna vez había estado en Japón. Alright, thanks very much. Este fue el pasado perfecto, estimados. Ha sido una clase súper estupenda. Y hemos entendido muy bien de qué trata esta forma gramatical del pasado perfecto. Y es la clase número 19. Bienvenidos a todas las personas nuevas que están con nosotros. Mi nombre es Jesús Miguel, su docente de inglés. Y estoy contento de brindarles estos cursos gratuitos desde cero hasta el avanzado. Somos el mejor curso online que puede existir. Todos los cursos te ofrecen clases puntuales. Te vamos a enseñar hoy la comida, las profesiones, partes de la casa. Muy bien, vocabulario. Nosotros te enseñamos el curso completo. Y gracias al auspicio y coautoría del grupo Aplica Digital School, el mejor centro de idiomas de toda América. Tenemos un respaldo, soy un profesor con amplia experiencia, con muchas certificaciones Cambridge y certificación docente también, que acompañado de la experiencia del grupo Aplica, formamos un grupo imparable que queremos brindarte clases gratuitas. Cuenta con nosotros para que este año puedas salir bilingüe. Gracias por estar aquí, los felicito y continúen aprendiendo. Todas las preguntas que tengan ustedes, escríbanos al Messenger que gustosamente nosotros responderemos. No olvides compartir nuestras clases en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, registrarte, suscribirte y compartir para que mucha gente también pueda acceder a estas clases gratuitas. Thanks very much. I'll see you next lesson. Thank you. Bye bye.